¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos a través de Teleoro, su canal 13, preparándonos ya para el maratón de la próxima semana que arranca desde las 11 de la mañana hasta las 9 a través del canal de la familia. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. Hasta el momento los hospitales pueden manejar adecuadamente los casos de COVID-19 en su estado crítico. En otras palabras, la ocupación está por debajo de esa línea crítica que se anunciaba desde marzo. En el más reciente informe del Departamento de Salud se reportó una muerte por COVID-19, mientras se registraron 318 casos confirmados y 272 casos probables adicionales. El deceso del caso confirmado corresponde a un hombre de 82 años de la región de Arecibo. Con esta muerte aumenta a 562 las confirmadas, mientras que las muertes probables se mantienen 181 para 743 decesos reportados por COVID-19. En el renglón de los casos confirmados aumentó a 27.947. De los cuales 15.041 son mujeres y 12.906 son hombres. Los casos reportados en este renglón son aquellos que tienen una prueba PCR positiva. En el renglón de los casos probables aumentó a 28.138, de los cuales 15.716 son mujeres y 12.422 hombres. Esta cifra fue ajustada a restar 26 casos que tuvieron una prueba molecular positiva y se sumaron 5 casos con fecha de toma de muestra del 17 de julio al 17 de septiembre. El Departamento de Salud insiste en el lavado de las manos con agua y jabón, evitar tocarse la cara, utilizar mascarilla en todo momento, manejar el distanciamiento físico y evitar acudir a lugares donde se aglomeren personas. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hospitales afirmó que los centros han manejado adecuadamente los casos de COVID-19, ya que se mantienen por debajo de ese umbral de alerta que se ha establecido desde el mes de marzo. Los números hospitalarios se han mantenido increíblemente estables. No ha pasado del 9% la utilización de COVID en las unidades de intensivo. Por lo tanto, nosotros no tenemos una preocupación específica sobre eso, porque realmente ahora mismo estamos cerca de los 300 pacientes y ese número se ha mantenido estable en todo este último mes. En el mes anterior estuvimos en 450 en un momento determinado, así que ha seguido bajando. Yo creo que la preocupación hospitalaria no es significativa, a menos que no tengamos un repunte de 1.500 o 2.000 casos diarios. La reconoció que los casos en intensivo han aumentado sobre el 70%, pero se debe a que muchos pacientes abandonaron tratamientos, por ejemplo, de cáncer o diabetes, que ahora han regresado a recibir los servicios en un estado un poco más complicado. No es un secreto de que los pacientes suspendieron sus tratamientos y ahora los pacientes están llegando un poquito más malitos de lo que llegaban antes. O sea, nosotros tenemos pacientes de cardíacos, diabéticos, de tratamientos de cáncer que suspendieron su tratamiento, por lo tanto se atrasaron en su tratamiento y es posible que tengan que utilizar servicios mucho más intensivos de lo que utilizarían en otras circunstancias. Ahora, recuerden que en términos generales la ocupación hospitalaria está bajita. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Elecciones. Y hablando de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, llevó a cabo un importante foro donde se retomó el tema del Plan Médico Universal que se ha propuesto por otros candidatos políticos, además de quien participó Pedro Pierluisi. El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, dijo presente en el foro de perspectivas sobre el futuro de Puerto Rico hacia la gobernación que llevó a cabo la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, en el cual uno de los temas más importantes fue la posibilidad de tener un plan de salud universal, teniendo en cuenta que unas 200,000 personas en la isla no cuentan con un seguro médico. Flexibilizar los criterios de elegibilidad para el programa de Vital. Por ejemplo, para que todo el que esté bajo nivel de pobreza automáticamente cualifique. Ahora mismo ese no es el caso y ahí puedes cubrir gran parte de esos 200,000.
Si se quedan algunos fuera, lo que dije que entonces el gobierno, en la medida nuevamente que la situación fiscal lo permita, que subsidie planes médicos para esa población. O sea, no le pagaría lo mismo, habrían unos copagos, unos deducibles, no sería como funciona Vital, que prácticamente no pagas nada. En el mes de junio, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, mejor conocida como ACES, Jorge Galva, presentó una iniciativa de sustentabilidad en el Congreso que aumentaría a un 85% el nivel de pobreza federal en la isla para dar más oportunidad a que las personas sean elegibles. Pero, según Pierluisi, son muchos otros cambios que se tienen que dar para poder concretar un plan médico universal. Tarifario obligatorio, que la red médica la establece ACES, que no se pueden cancelar contratos de proveedores sin justa causa, que se va a asegurar que los pagos a los proveedores no se retengan indebidamente. Todo eso conlleva aumento de costo para el gobierno en el manejo de este programa Vital, que es tan importante. Yo lo que pasa es que hablo con total transparencia. Entonces digo, en la medida en que tienes esos aumentos de costo, puede causar que entonces no tengas fondos suficientes para aumentar el número de la población. Pero entonces ahí entra la batalla que Jennifer González y yo vamos a dar en el Congreso para que nos aumenten las asignaciones de fondos federales que tenemos para este programa. El candidato nuevo progresista afirmó que esto es un proceso complicado y que tomará años, por lo que dependerá en gran parte de los fondos federales que puedan conseguir. Ya hablarme a mí, por ejemplo, de volver a la época en que todas las facilidades de médicas en Puerto Rico eran del gobierno. O sea, ¿de cuándo acá y cómo? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para esto? Eso es como... No me hablen de eso ahora. O sea, vamos a enfocarnos en cosas pragmáticas que podemos hacer con el sistema que tenemos, vamos a mejorarlo. Hablarme a mí de que de repente el gobierno se va a ocupar de todo, va a ser el pagador, asume todos los riesgos en el sistema de costos, de alzas de costos, se ocupa de todo el cuidado coordinado que hay que hacer así. Aquí yo voy a decir, vísteme despacio que voy deprisa. O sea, tampoco así, porque yo conozco el gobierno. Tú le pones esa carga al gobierno de un día a otro. Lo que te estás buscando otra vez es otro caos. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Salud. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. Hoy nos acompaña, por supuesto, el doctor Ángel Ramírez Mercado para hablar sobre un interesante tema. Estamos hablando sobre la genitalia masculina. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos aquí al Canal 13. Buenas. Pero vamos a hablar de las enfermedades. Claro. Pero iniciamos tratando de explicar en qué consiste el aparato genital masculino. Pues fíjate, José, el aparato genital masculino, también conocido como el aparato reproductor o sistema genital, es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la producción de las hormonas sexuales y con el proceso de micción urinaria. No es correcto llamar este sistema órgano genital u órgano reproductivo, ya que no solo se trata de un órgano, sino de un conjunto de órganos que logran esta importante función reproductiva en los seres humanos. En general, el aparato genital masculino incluye los siguientes órganos. Están los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, el conducto eyaculatorio, la próstata, la uretra y las glándulas bulbouretrales. Te las aprendes que vienen en el examen. Además, en su parte externa están el escroto y el pene. Algunos de estos órganos del aparato genital masculino están relacionados con la producción y emisión del semen y con la excreción de la orina. Los testículos en particular producen a diario millones de espermatozoides que son fundamentalmente los gametos masculinos esenciales en la transmisión de las características hereditarias dentro del proceso de reproducción. Estos se maduran en los conductos del epidídimo, que es el ducto que moviliza los espermatozoides fuera del testículo. Cuando alguno de estos órganos del aparato genital masculino enferma, el sistema disfunciona y requiere de la intervención médica para poder recobrar el buen funcionamiento. Entre las partes que habló y mencionó son los testículos. ¿Y qué enfermedades pueden afectarlos precisamente? Pues mira, los testículos son los principales órganos del sistema reproductor masculino. Estos producen las células espermáticas y las hormonas sexuales masculinas.
Ellos se encuentran alojados en el escroto o saco escrotal, que es un envoltorio que recubre y aloja los testículos en el hombre. Estos normalmente son 2 y están alojados en el saco escrotal en la base del pene. El escroto mantiene a los testículos a una temperatura de 1 a 3 grados centígrados, más bajo que la temperatura corporal. Esto es así para la viabilidad de los espermatozoides, si no, pues no van a poder funcionar. La temperatura pues debe ser más baja que la normal del cuerpo humano. Los testículos están suspendidos por el cordón espermático. Hacia el tercer mes del desarrollo fetal de los testículos descienden de su formación abdominal por el conducto inguinal, atravesando la pared abdominal para llegar a su posición definitiva dentro del escroto. Cuando este descenso es incompleto y los testículos no descienden en su totalidad, esto se le conoce como criptorquidismo. ¿Y hay algo para que desciendan si no han descendido cuando nace el bebé? Cuando nace el bebé, operación. Eso es lo primero que chequean los pediatras, y si eso ocurre, hay que quirúrgicamente ponerlos en su sitio. Muy bien. ¿Hidrocele qué es? Pues mira, un hidrocele es la acumulación patológica de líquido seroso en el interior de una cavidad del cuerpo humano. Comúnmente se le conoce como quiste de agua, aunque se sabe que realmente no es agua lo que se acumula. El tipo de hidrocele más común es el hidrocele del testículo, o sea, la acumulación excesiva de fluido en el cordón espermático entre las 2 capas de la túnica vaginal que recubre el testículo y la cara interna del escroto. Déjame hacer un corto paréntesis para explicar que cuando hablamos de la túnica vaginal no nos referimos a ningún tejido que tenga que ver con nada femenino. Este es el nombre de esta capa, ¿verdad?, que es de tejido que recubre el testículo masculino. Cuando este hidrocele nace con el niño, o sea, un hidrocele congénito, normalmente desaparece a los 18 meses sin que reciba ningún tipo de tratamiento. Si el hidrocele es adquirido, o sea, que se desarrolló posteriormente, puede ser por algún defecto de la túnica vaginal, y si el tamaño del escroto es grande por la acumulación de líquido, si la causa alguna incomodidad al paciente, ¿verdad? El tratamiento es quirúrgico, pues removiendo el líquido escrotal y corrigiendo el defecto de la túnica. ¿Qué es varicocele? Pues mira, el término varicocele en el hombre se refiere a la dilatación de las venas del cordón espermático que drenan los testículos, obviamente en este caso de sangre, las cuales se vuelven tortuosas y alargadas. El flujo de sangre venoso está controlado por una serie de válvulas que impiden el reflujo sanguíneo, o sea que la sangre vire hacia atrás. Unas válvulas defectuosas o la compresión de las venas por estructuras adyacentes pueden causar la dilatación de estas venas y originar un varicocele. Esta condición se encuentra en un 20% de los hombres y en el 40% de los hombres que son infértiles. Generalmente se le diagnostica entre los 15 y los 25 años de edad, o sea que esta es una enfermedad de hombres jóvenes. Las venas que más se afectan son las del lado izquierdo, pero puede dar en cualquier lado, inclusive puede aparecer de forma bilateral. Se puede observar intratesticularmente en aproximadamente un 2% de los casos. Cuando un varicocele se desarrolla en un paciente mayor de 40 años, pues se tiene que descartar que esté desarrollando algún tipo de malignidad. Cuando la vena renal izquierda queda pinchada entre la arteria aorta y la arteria mesentérica superior, esto puede causar el desarrollo del varicocele y se le conoce como el síndrome de cascanueces. El cuadro clínico del varicocele incluye dolor escrotal, sensación de cosquilleo en el área, pesadez en el testículo, atrofia testicular, presencia de una vena dilatada en el escroto y hasta la infertilidad de la persona. El diagnóstico del varicocele se hace mediante ultrasonido y en los casos más severos pues se trata quirúrgicamente. Claro que sí. Y es doloroso. El varicocele en algunos momentos sí puede causar molestia en la persona. Entonces, este sí que suena que es dolor. Torsión testicular, ¿qué es? Pues mira, la torsión testicular no es otra cosa que la torsión del cordón espermático del que se sostiene el testículo al resto del tracto urinario. Este cordón espermático usualmente contiene los vasos sanguíneos que llevan la irrigación sanguínea al testículo, de modo que una torsión de este cordón puede privar al testículo de sangre y causar un daño irreversible, necrosis y hasta la muerte del testículo. Por esto, una torsión testicular se considera una emergencia quirúrgica. Si esta cirugía se lleva a cabo las primeras 6 horas de la torsión, la mayoría de los testículos pues, pueden ser salvados. Los síntomas de la torsión testicular son dolor testicular de aparición súbita, ¿verdad?
que está asociado a náuseas y vómitos. Al examen físico, cuando se eleva ese testículo afectado, esto no alivia el dolor. Además, el testículo afectado se encuentra generalmente en una posición horizontal en vez de estar en la posición vertical en que generalmente lo vemos. El diagnóstico pues se hace mediante sonografía y el tratamiento es quirúrgico. Esta condición implica la pérdida de un testículo en el 20% de los casos. Pero si estamos hablando de 6 horas, no hay mucho tiempo. De hecho, ¿y si se dan horas de la noche? Peor todavía. Por eso es que se dice que si el urólogo sospecha la condición en el paciente, ni espere por el sonograma, entra a sala y descomprime. Emergencia, pero claro que sí. Bueno, eso hay que explicárselo rápido a los hombres. Definitivamente. Porque muchas veces aguantan el dolor porque tienen sienten temor de ser revisados muchas veces por doctoras, y entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, prostatitis, ¿qué significa? Bueno, la prostatitis es una inflamación de la próstata, es la infección urinaria pues más frecuente en el varón entre la segunda y la cuarta década de vida. Existen diferentes tipos de prostatitis. Cuarta, 20 a 40 de 20 años. a 40 años, sí. La prostatitis aguda es un tipo de infección bacteriana aguda frecuente que se diagnostica fácilmente y que suele responder bien al tratamiento de antibióticos. El cuadro clínico pues se caracteriza por aparición súbita con fiebre alta, escalofríos, malestar general, dolor en la espalda baja e intensas molestias al orinar. En la orina de estos pacientes es frecuente encontrar piuria, que no es otra cosa que glóbulos blancos en la orina, hematuria, que no es otra cosa que sangre o glóbulos rojos en la orina, y hasta bacteriuria, que son las bacterias que crecen ahí. Las bacterias más comunes en estos casos son Escherichia coli, enterococcus, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Esto suele verse con frecuencia en pacientes con hiperplasia benigna de la próstata, o sea, agrandamiento benigno de la próstata, luego de una infección urinaria. Por ser una infección por bacteria, el tratamiento va a consistir de antibióticos por un largo periodo de tiempo. ¿Por un largo? Sí, no es por una semana. Hay que usarlo algunas veces hasta por un mes. En esos casos, sí, porque la penetración del antibiótico en la etapa aguda, la primera semana es buena, pero posteriormente, pues ya no penetra tan bien el antibiótico dentro de la próstata y por eso requiere mucho tiempo de tratamiento. Perfecto. Bueno, por otro lado, la prostatitis crónica se caracteriza por síntomas que tienen un inicio insidioso, frecuencia y urgencia urinaria, sensación de disuria o quemazón uretral y a veces febrícula, y esto a lo largo de meses en la mayoría de los pacientes. Guau, pero ¿por qué esperan tanto? Porque lo que pasa es que los síntomas no son, como te dices, son como medios ocultos, y por lo tanto, pues la persona, vamos a aguantar, esto se me va a quitar. La prostatitis crónica se caracteriza por la presencia de una o más bacterias gram negativas, entre estas, pues nuevamente el Escherichia coli, el Enterobacter, Pseudomonas y Klebsiella. La prostatitis crónica puede deberse a una prostatitis bacteriana que no se ha curado completamente. También se puede deber a una inflamación crónica de la próstata o al estrés y a la actividad sexual irregular de forma continuada con la retención de la eyaculación. También la prostatitis crónica puede ser abacteriana, o sea que no tiene bacterias en ella, en cuyo caso no está indicado el uso de antibióticos. En este caso, pues lo que vamos a utilizar son evitar que la persona consuma especias, piques, bebidas alcohólicas, café, tener higiene sexual, baños de asiento y otras modalidades. También se pueden usar medicamentos alfa bloqueadores como la terazocina y la doxazocina, que son medicamentos que se usan regularmente para controlar la presión, y más recientemente el tansulosine, que se está usando mucho en estos casos. Aquí lo más importante en todas estas condiciones es que si usted siente algo de esto, consulte con su urólogo lo antes posible para que éste pueda hacer las pruebas pertinentes y determinar cuál es su condición y darle el tratamiento adecuado. Lo que pasa es que los hombres nuevamente le temen acudir al urólogo porque piensan, y eso pasa con mi papá, que parece que tiene algún problema también, y le hemos dicho, tiene que ir al urólogo, no quiere ir al urólogo porque piensa que le van a hacer la prueba de la próstata rectal. Y entonces eso que crea como un rechazo, pero eso no es así. No, definitivamente que debemos, ¿verdad? Y el urólogo no solamente es a checarse la próstata. Tenemos que orientar a nuestros pacientes, inclusive a nuestros familiares, de que hay cosas que son importantes, que hay que olvidarnos, ¿verdad?, del pudor ese que tenemos, ¿verdad?, porque eso posiblemente es lo que más afecta. Y que estos estudios y estas pruebas pues no son tan molestosas como parecen ser, son rápidas
y que son necesarias para poder tener una buena salud de las vías urinarias. Entonces, si tenemos cualquiera de estos síntomas, una consulta al urólogo es lo primero. Eso, bueno, usted puede ir primero a su médico primario, consultarlo, porque hay algunas de estas cosas que posiblemente él pueda mandar a hacer algunos estudios y entonces determinarlas, y si las encuentra, entonces pues se refiere al urólogo. Pero si usted lo que tiene, por ejemplo, es un problema de una torsión testicular, no vaya a su médico primario, vaya a la emergencia inmediatamente. ¿Se dan muchos casos de eso? Sí. Sí, eso es bien frecuente. ¿Eso es accidente o sencillamente pasa por...? Eso puede ser por múltiples causas, traumas, algunas veces se refieren, por ejemplo, cogiendo bicicleta, que se dan un golpe en los testículos, cosas así, pero puede ser espontáneo también, ¿sabe? Puede ser que la persona esté tranquilo y esté durmiendo y de momento se le tuerce un testículo, eso es así. Y bueno, pero también los síntomas de ganas de vomitar y todo eso. Eso entra dentro del cuadro, de esas horas primeras donde la persona empieza a experimentar los síntomas de dolor. Bueno. Doctor, si hay preguntas sobre el tema, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Bueno, pueden conseguirnos en nuestra oficina, que estamos en la Policlínica Monserrate, esto es en la Avenida Monserrate en Carolina, y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Lo esperamos, por supuesto, la próxima semana aquí en Noticias 13. Continuamos con más, aquí en Teleoro. No se pierda nuestro resumen de noticias más completo los sábados a las 5 de la tarde por el Canal 13.